Vale, pues buenas noches. Comenzamos la sesión ordinaria convocada para el 30 de octubre con cuando estaba convocada a las 8 y son las 8 y 5 minutos. Y empezamos por la parte resolutiva con el punto primero, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. A ver, ¿tenéis alguna aclaración o alguna aportación? Vale, pues entonces, ¿hay algún voto en contra? No. ¿Alguna abstención? Pues entonces se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 2, que es la solicitud de adhesión a la red de gobernanza local en la Comunidad Valenciana. Vale, esto es que hay una red valenciana de gobernanza y sobre todo está basado en la transparencia. Y bueno, la idea de adherirnos es porque ya la normativa también nos dice que más o menos tienes que estar adherido a alguna red. Pues nosotros nos adherimos a la de la Comunidad Valenciana. Y luego también es porque también da puntos para una subvención que pedimos a la Diputación de Castellón para el tema de la transparencia y que hace ya 2 años que no nos la dan porque nos quedamos cortos de puntos. Y el estar adherido a esta red pues da bastantes puntos. Entonces, esta red la red de gobernanza local en la Comunidad Valenciana pretende ser un instrumento de colaboración, debate y reflexión entre la Generalitat, a través de la Dirección General competente en Transparencia y Participación, las Diputaciones Provinciales de Valencia, Castellón y Alicante, los municipios y las mancomunidades de ámbito comarcal de la Comunidad Valenciana, en torno a las políticas locales de participación ciudadana y transparencia impulsadas en el territorio valenciano. Con la adhesión a la red, los gobiernos locales se comprometen a potenciar una serie de acciones plasmadas en un decálogo que constituye la Carta de Adhesión. El objetivo de este decálogo es la canalización de la acción de los ayuntamientos y las mancomunidades que forman parte de esta red hacia la configuración de un sistema de trabajo para un modelo de gobernanza municipal. La red tiene por objeto impulsar y coordinar las actuaciones que desarrollen en los distintos municipios y comarcas, comprometidos con los principios de gobierno abierto, intercambiar experiencias entre las administraciones y proponer acciones conjuntas. Y es por ello por lo que se acuerda, primero, pues adherirse a la red de gobernanza local en la Comunidad Valenciana, comprometerse a potenciar las siguientes acciones previstas en la Carta de Adhesión a la red. Hay varios ejes. El primero es el gobierno abierto a los municipios. El segundo eje, los procesos de participación ciudadana. El tercero, la educación para el gobierno abierto. El cuarto eje, los instrumentos y metodologías para la participación ciudadana. El quinto eje, la transparencia y la información. El sexto eje, impulso y fomento de la apertura y reutilización de información pública. El séptimo, buen gobierno e integridad. El eje 8, planificación estratégica y rendición de cuentas. Y el noveno, innovación y buenas prácticas en el gobierno abierto. Vale. Entonces, pues la idea es pues trabajar conjuntamente con el resto de municipios y con la propia red en sí. Es gratuito, por supuesto, y es un vínculo colaborativo entre ellos. También te orientan cuando hay cambios de normativa, tanto en participación como en transparencia, pues para ir actualizando el portal, que lo tenemos, la verdad que no está actualizado al 100%, porque pedimos de hecho la subvención a la Diputación para terminar de actualizarlo, porque quedan subir ordenanzas, hay que publicar las actas de los plenos, que todavía no están al día, en fin, hay unas cuantas cosas que no da abasto a hacer la Alejandra, y Lara, que está de baja ahora más de un mes. Entonces, si tenéis alguna pregunta, o si no, pues pasamos a la votación. ¿Tenéis algún voto en contra? No. ¿Alguna abstención? Pues nos adherimos por unanimidad a la red de gobernanza local. Pasamos al número 3, que es la propuesta de modificación de estatutos del Consorcio de Residuos C3V1 de 2026. Sabéis que el Ayuntamiento de Sous, junto con todos los de Alto Palancia y el Camp de Morvedre y algunos de la Plana Baixa, formamos el Consorcio de Residuos C3V1. Por eso se llama así, porque partes de Castellón y partes de Valencia. Pues desde la presidencia del consorcio se propuso el mes pasado una junta para modificar los estatutos. Y, en primera votación no se pudieron aprobar porque habían unas cuantas... los presentaron por despacho extraordinario, no dio tiempo a estudiar los estatutos, se volvió a convocar la Junta y ya en la segunda ya se aprobaron por unanimidad. Y son, pequeños, no sé si los habéis podido ver en el expediente, afectan hay modificaciones de texto,
pero el meollo más grande de la modificación de estatutos es que la sede del consorcio, en lugar de recaer en la Diputación de Castellón, pasa a recaer en la Diputación de Valencia. Y esto nos explicaron que es por el tema del presupuesto. Como la Diputación de Valencia tiene un presupuesto muchísimo mayor que la Diputación de Castellón y el consorcio depende en parte de la Diputación, a la hora de incluir el presupuesto dentro del el presupuesto del consorcio dentro del presupuesto de la Diputación, puede darse el caso que en estos años venideros, con el presupuesto de la Diputación hayan problemas porque el consorcio necesita hacer unas inversiones grandes y a lo mejor no lo permite, mientras que en el de la Diputación de Valencia sí. Entonces es principalmente uno de los objetos, de los objetivos. No sé si tenéis alguna pregunta que yo os pueda responder, porque ya te digo que aquí esto, en principio, nosotros, no es una propuesta del ayuntamiento, sino bueno, que tenemos que aprobarlo en el consorcio y después en todos los ayuntamientos. Entonces, ¿hay algún voto en contra? no. Bueno, algo que no haya abstenciones tampoco, pues aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 4, que es la aprobación municipal del Plan de Gestión Forestal de Sot de Ferrer. Bueno, este año, en el año 2025, solicitamos una subvención para la redacción de un plan técnico de gestión forestal. Que este plan lo que dice es las masas forestales que hay en el término de SOT, cómo se tienen que tratar durante los años futuros. Este plan, según la normativa de la ley forestal, tienen que tener los municipios y nosotros pues aprovechamos. Lo que pasa que la Consellería dio un plazo bastante amplio para que se redactara. Entonces también sale una línea de subvenciones para la redacción de estos planes. Entonces la solicitamos y lo hemos redactado este año a través de una empresa que se llama Sembra Natura. Sembra Natura. Sembra Natura. Y bueno, entonces se redactó, se envió a la Consellería y nos enviaron un informe desfavorable porque no tenía algunos puntos que no cumplían con la normativa. Entonces se ha vuelto a corregir por la empresa y entonces ya tenemos el informe favorable del técnico instructor en la Consellería con fecha 23 de octubre. Entonces este informe, si queréis, no sé si habéis visto en el expediente, bueno, es que es un informe bastante grande, bastante largo. Entonces en ese informe lo que dice es los puntos que habían que corregir, que ya están subsanados, y entonces pues ya da lugar a aprobar el plan forestal. Sot de Ferrer no es, nuestro pueblo no es que sea un pueblo con muchísimas masas forestales, por eso tenemos un plan reducido. No es lo mismo como otros pueblos que sí que tienen muchas, pero bueno, aquí en este plan lo que te dice, bueno, tenéis aquí al principio, veis que hay un listado de las parcelas catastrales que están catalogadas como forestales. Y esas son las que se deben en principio y esas son las que se deben, bueno, más que limpiar, tratar. Bueno, porque todas las masas forestales no solo consisten en desbrozarlas, sino que de vez en cuando pues tienes que hacer clareos de árboles, o si tienen plagas pues tienes que atacarlas, y cómo tienes que gestionarlas. Y aquí sobre todo serán parcelas privadas, me imagino, ¿no? No, estas parcelas este plan es solo de las parcelas municipales, de las públicas, sí. Vale. Las privadas no podemos actuar en ellas. Estas son solo las privadas, en las públicas. Vale. Es que estaba mirando a ver para cuántos años es la duración. Es que no sé, estoy seguro si son 10. Pues no, he visto 10 por algún lado, pero no sé. Me parece que son 10, pero es que no. Sí, 10 años, tercera hoja. Entonces la idea es que con las subvenciones que se reciben del Fondo Forestal, ¿vale?, de la Consellería, pues ir actuando en estas parcelas en la medida en que podamos, porque como hay que cumplir el plan de prevención local de incendios forestales, junto con aquel plan y con este plan, pues ir actuando en la medida de que podamos. Y las brigadas actúan en estas parcelas, me imagino. Y las brigadas actúan en estas parcelas pueden actuar, sí. Y entonces por eso teníamos que tener como una directriz de qué tienen que hacer las brigadas forestales. Y sobre todo, ya te digo, el empleo del fondo, o sea, el empleo de la subvención del Fondo Forestal destinado al tratamiento de estas floras. Pues, ¿hay algún voto en contra? ¿Alguna abstención?
Pues nada, pues aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 5, que es la contratación de una póliza de crédito. Bueno, el año pasado contratamos una póliza de crédito por tener liquidez, consecuencia de la falta de liquidez al pagar todas las facturas del plan Conviure y no recibir la subvención de consellería, porque hasta que no la justificas no te van ingresando ellos. Entonces, el motivo de sacar esta nueva póliza de crédito es porque hemos cancelado la que teníamos antes de tiempo, porque con la anualidad de este año podemos obtener una póliza con mayor crédito que la que teníamos antes. La anterior era de 200.000 euros y esta es de 267.000 euros. Y el motivo de sacar esta póliza de crédito es porque ahora tenemos 2 obras pendientes del PERTE, de los Next Generation, que entre las dos suman 400.000 euros. Entonces pasa lo mismo. Tenemos que tener liquidez para poder ir pagando facturas hasta que luego nos las pague la consellería. Entonces, como en este momento teníamos mejor situación para obtener una póliza de crédito, por eso hemos cancelado la anterior, que creo que vencía en el mes de marzo, ¿era? ¿O abril? Sí, marzo. Marzo o abril. Marzo. Y entonces ahora vamos a contratar una que cuando se formalice, pues igual es diciembre, y así tenemos 12 meses para poder devolverlo, para que dé tiempo a que la consellería nos pague las subvenciones que todavía tenemos que ejecutar y luego cobrar. Entonces bueno, pues el contrato... El tipo de interés máximo es el 1,572, ¿no? Bueno, pues es el secretario... Sí, el Euribor del día 24 estaba al 2,072 y con los ajustes que nos marca el Ministerio, en función de las características del municipio, nos sale que la operación máxima es de 1,572%. Y después aquí están todas las otras condiciones de no disponibilidad, intereses de demora, también hay unos máximos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, aprobar hoy las condiciones y luego lo vamos a visitar en la plataforma de contratación del Estado, pues para que puedan presentarse todas aquellas entidades bancarias que se interesen y que nos circunscribamos solo a las de aquí de la comarca. ¿Y qué saldo falta por pagar en principio? No, la póliza la hemos No, el hecho saldo entera. de las deudas de la piscina que faltan por pagar. No, ahora están pagadas todas. ¿Ahí están pagadas? Sí. Ahora está todo pagado. Lo que necesitamos es que la consellería nos pague a nosotros. Vale. La obra está pagada. Bueno, está pagada todo menos el descuento que se le ha hecho por las penalidades, que creo que estaba en torno a los 50.000 euros. ¿Y el juicio ese cómo está? Bueno, no tenemos fecha todavía. Vale. No nos han dado fecha. Entonces, eso está todo liquidado, porque teníamos que liquidar toda la obra para poder justificar. Y entonces ahora estamos pendientes de un informe del registro de la propiedad y luego pues para que la consellería nos haga los ingresos, que no sabemos cuándo será. ¿Vale? Entonces, ¿hay algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Las tenemos esta... Vale, pues entonces se abstienen Sí. el Grupo Popular y por votos a favor. Vale, pues pasamos al punto número 6, que es el expediente 355/2025, que es una modificación de créditos. Bueno, pues a estas alturas del año siempre van surgiendo pues problemillas que no están contemplados en el presupuesto. Entonces necesitamos solucionarlos o subsanarlos. Y para ello pues se van a coger del remanente 24.500 euros, que todavía queda una partida considerable. No sé si lo pone aquí. No lo pone. Y después pues para reparar goteras, para poner unos bancos en la pista de pádel, para poner una red cenital en la pista de pádel también, porque se quejan los vecinos que las pelotas les caen a la calle, o sea que, los jugadores que las pelotas caen a la calle y que los vecinos les caen a sus casas. Luego también porque estamos haciendo la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, entonces ha contratado una empresa. Y luego porque hemos contratado también una empresa para que
nos redacte también la estrategia euromunicipal, que esto consiste es una estrategia pues para participar como municipio dentro de posibles ayudas europeas que de esta manera son un poco inalcanzables porque muchas de ellas no las conocemos. Entonces son empresas que se dedican a redactar estas ayudas para captar subvenciones europeas. Y luego pues para la compra de, ¿cómo se llama? Los muslos de asno, no, los para la calle, para bueno, unas señales de tráfico para poner por el pueblo. También una señal de reducir la velocidad a 30, para que indique que todo el casco urbano siga a 30 kilómetros por hora, y en fin. Entonces todo esto sube 24.500 euros. ¿Tenéis alguna pregunta? Pero sí, bueno, lo de la estrategia esa euromunicipal es para todos los posibles proyectos que salen. Esto es un contrato para 12 meses. Entonces en estos 12 meses lo que hacen es preparan a lo que es el ayuntamiento para poder conseguir ayudas europeas. Solo en el periodo de esos 12 meses. Sí. Si salen 10 subvenciones, ellos tramitan las 10. Sí, a las que podamos optar, porque luego también les hemos dicho que a todas aquellas que podamos optar económicamente, claro. Principalmente vamos a buscar todas las que sean al 100%, que no tengamos que aportar mucho dinero, porque luego hay varios tipos de ayudas, que hay muchas de ellas que también tienes que aportar dinero. Entonces, en medida... La empresa ya está buscada, no es Sí, porque es un contrato menor. Público. No, porque es un contrato menor. Y no sabemos cuánta cantidad de subvenciones podemos optar. No, porque estas también depende. Hay algunas fijas que salen anualmente y otras que pueden salir sin saberlo, claro. Entonces estas empresas, aquí nosotros, son muchas veces subvenciones muy suculentas que tienes que estar continuamente mirando el boletín europeo, y nosotros no es que no nos da gasto. Entonces vamos a hacer una apuesta. ¿Qué empresa es? Porque no... Pues la empresa creo que se llama Puerta Europa. Conocimientos técnicos, que no cuestión de tiempo, pero las subvenciones europeas no es una cosa que sea sencilla tampoco de... Sí, son empresas que se dedican a captar subvenciones europeas. Vale, de acuerdo. Vale, pues ¿hay algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Pues se aprueba por unanimidad el punto 5 y pasamos al punto 6, que es el expediente, al 7, que es dar cuenta del coste efectivo de los servicios. Sí, que está por aquí, es un poco pequeño, la verdad, está en Excel. Es un Excel, ¿verdad? Lo siento, ha salido pequeño, pensaba que había salido más grande. No pasa nada. Si queréis que os lo... No lo puedo imprimir porque es demasiado... Sí, bueno, básicamente lo que hace es coge los datos del programa de contabilidad en todos los epígrafes correspondientes a los servicios públicos que se prestan, tema basura, tema agua, tal, y entonces pues nada, te hace como una especie de análisis de los costes, y el ministerio después de eso lo analiza y ve un poco el grado de cumplimiento y el coste de cada uno de los municipios en función de la población y tal. Pero esto es nuevo, ¿no? No, ya hace 3 años, más. Estaba Amparo de secretaria. ¿Sí? Es un informe anual que se hace, pues ahora a final de año. Siempre que saliese en el pleno, puede ser que sí, pero no me acuerdo, por eso... Sí, porque creo que hay que informar. Hay que dar cuenta el pleno. Anualmente, sí, me parece. Yo creo que sí que lo hemos hecho en alguna ocasión, me suena. Sí, Pero no lo hemos hecho porque me acuerdo que estaba ella y ya hace muchos años. Es muy largo, hay muchas líneas. No, es que son tablas muy grandes con muchos datos. Vale, bueno, este es dar cuenta, no hay que votarlo. Al igual que el punto 8, que es dar cuenta de la remisión del informe correspondiente al tercer trimestre de la ejecución y la morosidad. Que también nos informa. Si quieres ver la morosidad, no sale 16 días, 16,98. Bueno, pues dice así, los datos del interventor, dice el interventor. El interventor Ignacio Martínez, con DENITAL, con las observaciones. Dice: el firmante, en calidad de interventor de la entidad, comunica los datos de conformidad con el artículo 4.1, apartado B, de la orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones y suministro de información
de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria única del Real Decreto 635/2014 de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y el detalle del informe que dice: el ratio de las operaciones pagadas han sido de 18,06 en el último trimestre, el importe de los pagos realizados de 213.639,07, el ratio de operaciones pendientes es de 0,67 y el importe de los pagos pendientes de 14.117,38. Y el periodo medio de pago es de 16,98 días, con lo cual estamos dentro de la normativa. Que en estos momentos desconozco porque creo que son 30 días, ¿no? Son 30 días, sí. No, si no me confundo, creo que son 30 días. Vale, pasamos al punto 9, que es la rendición de decretos de alcaldía. Si tenéis alguna pregunta sobre alguno que se os han adjuntado. Ninguna pregunta. Vale, pues pasamos al punto número 10, que es dar cuenta del anticipo de recaudación de Diputación. Bueno, pues en este punto, lo que, bueno, simplemente daros a conocer eso, que le hemos solicitado a la Diputación el anticipo de la gestión recaudatoria del impuesto sobre el IBI, sobre los bienes inmuebles. Nosotros lo pagaremos en la época que corresponde, que son 2 pagos, pero la Diputación sí que te da la posibilidad a los ayuntamientos o bien de anticipártelo en una sola cantidad en el mes de enero o en 4 mensualidades, desde el mes de enero hasta el mes de abril. Y como máximo te adelanta el 75%. Entonces nosotros, a consecuencia de lo que os decía antes, de la falta de liquidez que tenemos ahora y que encima tenemos que acometer las subvenciones estas nuevas, pues lo que queremos es, porque tenemos que acometerlas antes de febrero, pues entonces es para que nos vayan adelantando, lógicamente, con sus intereses que le tenemos que pagar a la Diputación. Entonces, esto lo solicitamos el otro día y es para que tengáis conocimiento. Y pasamos al punto de ruegos y preguntas. Sí. Las 2 obras estas que comentas que se tienen que acometer, es que yo no recuerdo cuál. Sí, ahora lo iba a explicar. Ahora pasamos al punto de ruegos y preguntas y ahora os iba a informar de esto. Tenemos 2 obras que se pidieron a la Consellería. Bueno, sabéis la situación que tenemos en SOT con el agua potable, que tenemos un índice de sulfitos muy alto. La Consellería de Sanidad nos obliga a que hagamos un plan de choque para bajar esos sulfitos. Esos sulfitos sulfatos. Pero no la del agua potable. No, la del agua potable, sí, la del agua potable. Estamos años trabajando con la Consellería, exactamente con la Dirección General del Agua, para lo cual se iba a hacer primero una planta de ósmosis. Luego no fue viable el proyecto y nos dijeron que no podíamos tener una planta de ósmosis con la cantidad de pérdidas de agua que tenemos en la red de tuberías, porque es casi del 50% en algunos casos. Del 40 al 45 al 50. Entonces nos obligó a que, si queríamos que la Consellería, a través de la Dirección General del Agua, nos ayudase en solucionar los problemas, teníamos que invertir en mejorar la red de agua y que las pérdidas fueran lo menos posible. Entonces, para ello nos acogimos a una subvención que sacó la propia Consellería a través de la Dirección General del Agua y que es para ayudas en pérdidas. Entonces, a determinados pueblos, solo las podías pedir a aquellos pueblos que tenían pérdidas, que somos casi todos los de la comunidad. Pero nosotros tuvimos suerte que teníamos el proyecto ya hecho y entonces en esta subvención lo que te requerían era que cuando la pidieras tenías que tener ya el proyecto. Entonces muchos pueblos sí que no tenían proyectos hechos, nosotros sí que lo teníamos y nos lo presentamos. Nos quedamos los primeros en la subvención en orden de puntos y nos han concedido, pues creo que son es que no sé si son 200.000 euros, me parece que son. Es que no lo recuerdo con exactitud. Pero bueno, de ese dinero tenemos que hacer una pequeña aportación porque el IVA, como nosotros nos lo desgravamos, no es subvencionable. Entonces tenemos que adelantar el pago del 100% de las facturas para luego que la Consellería nos ingrese. Entonces, por una parte tenemos esa actuación que va a empezar en breve, que puede que empiece la semana que viene o la otra, porque ya estamos ahora con los trámites del Plan de Seguridad y Salud
la apertura del centro de trabajo por parte de la empresa y todos los demás trámites, y estas actuaciones se van a centrar en una de las zonas del pueblo donde más pérdidas habían, porque para hacer este proyecto hicimos un estudio de qué sectores del pueblo perdían más agua. Entonces, los que más agua pierden son los de la calle del norte hacia arriba. Entonces, se va a actuar en parte, claro, con el presupuesto que había, porque nosotros limitamos lo que pedíamos en función de lo que podíamos aportar, claro, porque la Consellería te da hasta el 80%, pero teniendo en cuenta que tú tienes que aportar el 20% más el IVA, nosotros tampoco podíamos pedir 500.000 euros. Soneja, por ejemplo, ha pedido 500.000 euros. O sea, una actuación por valor de 500.000 euros, y también se lo han concedido, pero claro, ellos tienen mayor capacidad de inversión por el presupuesto que tienen. Entonces, ahí se va a actuar en unos cuantos sectores localizados, que es donde más pérdidas hay. Y luego tenemos otra subvención que también va ligada a la Consellería de Agricultura y donde está incluida la Dirección General del Agua, que es sustituir todos los contadores. Hay muchos, vamos a sustituir los contadores, que van a pasar a ser propiedad municipal. Ahora cada contador es del usuario, ¿vale? De la persona usuario. Pero hemos visto que eso es un follón, porque hay gente que se le estropea el contador, porque la vida útil de un contador es entre 10 y 15 años, y se le manda una carta para que lo cambie y no lo cambia. ¿Qué pasa? Que como es de propiedad privada, el ayuntamiento hasta ahora no podía actuar de por sí porque la ordenanza que teníamos antigua no lo permitía. Ese usuario no cambiaba el contador, con lo cual no leía. Al no leer, siempre pagaba el mínimo. Y entonces era un agravio en comparativo frente a los demás. Entonces por eso se modificó la ordenanza para poder intervenir a cambiar el contador. Ya lo que se va a hacer es, con otra subvención, sustituir todos los contadores, que son alrededor de 520 los que tenemos. Entonces, es una empresa que ha ganado la licitación, solo se presentó una, y entonces, claro, solo se la adjudicó a ella, pero no había más nadie. Son de Barcelona, y bueno, un pueblo de la provincia de Barcelona, y también van a empezar en breve. Estamos ahora también tramitando todo el tema del plan de seguridad de salud, y dar de alta el nuevo sistema para leerlo, porque estos contadores van a detectar las posibles fugas y van a leer y las lecturas son automáticas, con lo cual, pasando por la calle con un teléfono, por Bluetooth se van a cargar los datos. Entonces ya no tenías que ir abriendo la trapa uno por uno, ¿vale? Entonces, pues van a ser municipales, nos van a avisar cuando haya una fuga. Llegará un aviso, no tenemos que esperar cada 6 meses cuando vamos a hacer la lectura, y que ese usuario luego, cuando viene, pues que se paga una barbaridad de agua. Y luego la comodidad de que son lectores automáticos. Eso por la parte. Y luego informaros también que hemos tenido que renunciar a la subvención que solicitamos para actuar en el polígono industrial, que incluía la pavimentación de la carretera de la antigua Nacional 234, que nos concedió el IBACE, y hemos renunciado por falta de liquidez, por lo mismo, porque antes del 30 de diciembre de este año teníamos que pagar 150.000 euros, que era el coste de esa actuación. Claro, pagar esos 150.000 euros más las otras dos subvenciones, que entre las dos suman 400.000, no teníamos dinero, y pólizas no podíamos sacar más, porque las pólizas van tasadas a ¿cuánto es? Al 30% de los ingresos corrientes liquidados del año anterior. Habíamos tocado el techo del tope de la póliza, y lo sentimos mucho, pero no vamos a poder ejecutar esa subvención. No se puede pedir el año que viene porque era bianual, era para el 26, era para el 25 y el 26, entonces volverá a salir en enero del 27, pero bueno, la pediremos para enero del 27. Vale. Y bueno, luego os abre el turno de ruegos y preguntas a la mesa, si tenéis alguna pregunta o algún ruego. Sí, el tema del lago de Pozuelo al final se cerró por problemas de calidad del agua o por... Sí, por problemas de calidad del agua, porque no cumplía los parámetros. Entonces teníamos un informe desfavorable con directrices de cerrarlo hasta que se volvieran a restablecer los parámetros normales. Y están los parámetros ya en principio a priori. Sí, claro, igual cuando lo cerraron fue consecuencia de los análisis que se hacen mensuales y trimestrales, y para volverla a abrir hubo que volver a hacer análisis, claro. Entonces, ¿y qué parámetros estaban mal? En principio el cloro. El cloro. Sí. Por eso al principio sabía mucho cloro. ¿El qué?
que cuando volvió a empezar, cuando volvió a ponerse en uso, las primeras veces teníamos ahora cloro el agua que Claro, que porque tiraba hubo que para hacer atrás. hubo que hacer una hiperfloración al estar Ya, la por fuente eso parada, te digo que... y hubo que desconectar el filtro de carbono que pasa previamente a la fuente, o sea, el agua antes de abrir el grifo sale del depósito y pasa por un filtro de carbono. Entonces ese filtro de carbono impedía que diese los niveles de cloro que tocaba. Además de que había otro parámetro que estaba alterado, que era que afectaba a la microbiología del agua. Entonces hubo que desconectar el filtro de carbono, hacerla pasar por ahí y volver a tomar la lectura. Pero claro, como estaba todo el depósito lleno, que estaban los dos depósitos llenos a tope, pues hubo que esperar tiempo hasta que daban los valores normales. Y ahora, bueno, pues ya una vez recibimos el informe favorable, pues abrimos ese mismo día. Y bueno, luego decir que, bueno, consecuencia de las lluvias, pues ahora está entrando mucha agua, que estamos tirándola al agua potable de las casas. Porque están los dos depósitos a tope y se está llenando el agua potable. O sea, que así por lo menos para que la bomba no trabaje tanto, porque la última medición que se hace semanal, ¿cuánto era, Paco? 18, 24 litros por minuto. 24 litros por minuto, que es una barbaridad para el manantial del Pozuelo. Bueno, pues mira, vale. Entonces ahora tenemos los dos depósitos del agua del Pozuelo llenos, y en el tercero, que es el del agua potable, pues ahora se está vertiendo prácticamente casi todo lo que llega allí. Pero bueno, aprovecharemos mientras haya. Claro, vale, pues si no Una hay... cosa, no se puede cerrar, aunque sea los fines de semana, por la noche, la puerta del pádel. La puerta del pádel se va a cerrar entera y solo se podrá abrir con la aplicación. El problema es que vino la empresa, que no es de aquí, que es de lejos, y en lugar de traer dos cierres, pensaba que el cerramiento solo llevaba una puerta y solo trajo un cerramiento para una puerta. Entonces, ahora tiene que venir a poner el cerramiento de la otra puerta, porque claro, si la cerramos una y la otra no, pues no hacemos nada. Entonces continúa abierta porque falta el cerramiento de una de las dos puertas. Entonces, cuando ya funcionen las dos, cuando se reserve se abrirá, igual que el gimnasio con la misma aplicación, y cuando termines de jugar al pádel, se supone que tienes que cerrarla para que el siguiente la tenga abierta. Pero yo lo digo porque, y evitar que entre a hacer gamberradas. hay vecinos que comentan que los fines de semana, me imagino que ahora llegando el invierno no pasará, No, sigue yendo. pero que van los chavales y juegan al fútbol y dan balonazos contra los cristales, y además es que yo he jugado mucho a pádel y o sea, sí, que siguen yendo. Lo que pasa es que... Y es que en 6 meses tenemos la pista destrozada. O sea, si van con un balón de fútbol y se ponen a jugar, en 6 meses la arenilla ha desaparecido, la pista, el césped artificial está echado a perder, y sobre todo el peligro también por ellos, y el ruido que ocasionan de estar dando balonazos. Que no está jugando fútbol, entonces, que hasta que se esto, pues por lo menos por las noches... pero por las noches no podemos ir a cerrarlas nadie, porque se gasta todos los días. Entonces no hay nadie que pueda ir a cerrarlas con llave para el día siguiente volverlas a abrir, porque ahora las utilizan con la aplicación, van a jugar, o sea, se reservan. Pero entonces dirá el que tenga la aplicación, claro, que no cuando esté en la aplicación que se pueda cerrar, sí. El problema es que, ya digo, pasó esto con la empresa, que nos ha costado mucho que viniera, y cuando vino, pues solo puso uno. Igual que el gimnasio tiene una hora a tope, tú lo podrás reservar, pero hasta la hora a tope. Hombre, claro. Pero yo te lo digo, mientras se pone eso, aunque sea pero una si lo cadena, ponemos, los fines de semana. pero es que los fines de semana es cuando más se utiliza, entonces no la vas a hacer a los fines de semana. Pero se cierra por la noche y se abre a Pero ¿quién va? Ya, claro. Bueno, yo si quieres voy yo. A mí no me... Esa es la cuestión. A mí no me supone ningún problema hacerlo, pero... Para hacerlo de manera continuada, igual que yo. Bueno, ya está, yo es lo que quiero dejar constancia. Debería estar ya cerrada, que es lo que queremos todos, pero no está.
El problema es que falta, pues eso, el problema de la aplicación. Y para ir todos los días manualmente a cerrarla y a abrirla, basta que vayas a una hora para que siempre haya alguien que quiera jugar después. Porque unos días que se cerró, vamos, se montó una rebelión que era como si se hubiese acabado el mundo, porque la pista estaba cerrada. Y entonces dijimos, bueno, pues la dejamos abierta La verdad es que estamos bastante en tanto en cuanto no funcione la aplicación y que la disfrute todo el mundo. Porque parece ser que, vamos, que si la cierras no hay otra cosa más que hacer en el pueblo. Porque todos querían jugar esos días. Hombre, claro, ya esas horas. No, ya esas horas que estaba Si cerrado. cobras algo, seguro que mucha gente ya no irá todos los días. No, sí. Sí, bueno, como visteis tuvimos que modificar la ordenanza porque y asumir todo el gasto que conlleva la inversión y el mantenimiento, porque también pues era poco, Ratificando todas las medidas. no sé, qué palabra utilizar, pero bueno, la gente se quejó de que había que pagar cuando en otros pueblos era gratuito. Bueno, pues otros pueblos tienen unos gastos y nosotros hemos tenido que asumir los En costes otros de pueblos ese a lo mejor tienen mantenimiento. cuidado con las cosas y en este pueblo es la República Independiente de mi pueblo que hago lo que me sale de las pelotas y yo no lo sé los otros, Mari Carmen, porque no estoy, pero aquí veo que es que la gente va a su puta bola y no hacen caso de nada y las cosas hay que cuidarlas si queremos tenerlas. Pero claro, como empiezan desde abajo que ya no lo hacen, porque pollos, nosotros teníamos un teleclub, teníamos no sé cuántos, y lo cuidábamos porque nos interesaba, porque no teníamos otra cosa, pero es que ahora les da igual, les da igual. El otro día les dije a unos que no eran ningunos críos, digo, sois unos cerdos, así de claro. Digo, voy a bajar a la peluquería y voy a subir una escoba para que recojáis las pieles de pipas. Seréis un normales, lleváis un paquete pegado ahí para meter las pieles de pipas. Digo, mira, y me voy a mi casa porque parezco la tía Garbancera. Mira lo que os digo. Puse negra, oye, de verdad, es que... Y como eso, otras miles de cosas, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Yo ya te digo. La Junta me permite pues, que se haga un uso adecuado y que la gente, las Nosotros- familias a las que toca y la gente No sé si es que la nosotros use teníamos y- la cabeza mueblada de otra manera, no lo sé, porque yo me acuerdo del teleclub que procurábamos tener cuidado porque no teníamos otra cosa. Corcho, por decir algo. Vale, pues levantamos la sesión y eso.